Volví del hospital con el cuerpo todavía adolorido, las piernas temblando a cada paso, el corte de la cirugía ardiendo bajo la ropa. Había pasado 11 días internada. 11 días luchando contra una infección que casi me lleva, contra el miedo de no despertar, contra la soledad de esas paredes blancas donde nadie vino a visitarme. Ni una sola vez. Gregorio, mi hijo, mi único hijo, no apareció. Michelle, mi nuera, tampoco. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Cuando el médico me dio el alta, tuve que pedir a una enfermera que llamara un taxi porque no había nadie esperándome. Nadie. Llegué a casa con la esperanza tonta de encontrar aunque sea una nota, un plato de comida caliente, una señal de que alguien se había preocupado. Abrí la puerta despacio, cargando mi bolsa con las pocas cosas del hospital. El silencio me recibió primero. Después, el golpe. Había una segunda nevera en la cocina. Grande, moderna, reluciente. Plantada justo al lado de la mía, la vieja nevera que llevaba años funcionando con dignidad. Me quedé paralizada mirándola. No entendía. Gregorio salió de la sala con una lata de cerveza en la mano, como si nada. Michelle venía detrás, cargando etiquetas adhesivas y un marcador permanente. Ni siquiera me miraron. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando la nevera nueva. Gregorio tomó un trago largo antes de responder. Es nuestra nevera, mamá, para nuestras cosas. ¿Nuestra nevera?, repetí, sin poder creerlo. Michelle se arrodilló frente al electrodoméstico y comenzó a pegar las etiquetas en cada estante. Escribía su nombre con letras grandes y gruesas. Michelle, Michelle, Michelle. En cada repisa, en cada cajón, en cada espacio disponible. Exacto, dijo ella sin voltear a verme. Esta es para nuestros alimentos. Los que compramos con nuestro dinero. No queremos que se mezclen con los tuyos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Todavía tenía los puntos de la cirugía tirando de mi piel. Todavía me dolía respirar profundo. Y ellos estaban ahí, marcando territorio en mi propia cocina. Pero, esta es mi casa, susurré. Gregorio soltó una risa seca. Sí, mamá, tu casa. Pero nosotros vivimos aquí también. ¿Recuerdas? Y francamente, con tu jubilación miserable, no puedes comprar las cosas que a nosotros nos gustan. Así que decidimos organizarnos mejor. Michelle se puso de pie, admirando su trabajo. Cada etiqueta brillaba como una bofetada. No te ofendas, Elda. Es solo por practicidad. Tú compras lo tuyo con tu dinero, nosotros compramos lo nuestro con el nuestro. Así no hay confusiones. Confusiones. Mi voz salió quebrada. Yo nunca les he negado nada de mi nevera. Lo sabemos, dijo Gregorio, aplastando la lata vacía. Pero así es mejor. Más ordenado. Más justo. Justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. Miré la nevera vieja, la mía, y después la nueva. Dos mundos divididos. Dos realidades separadas por una línea invisible pero brutal. Los que tienen y los que sobreviven. Los que importan y los que estorban. Además, continuó Michelle, abriendo la nevera nueva para mostrarme el interior repleto de carnes finas, quesos importados, vinos caros. Nosotros tenemos ciertos estándares. No nos gusta comer lo mismo que tú. Sin ofender. Sin ofender. Como si esas palabras pudieran suavizar el veneno. Gregorio se acercó y me palmeó el hombro con condescendencia. Tranquila, mamá. No es nada personal. Es solo que, bueno, ya no eres joven. Tu pensión apenas te alcanza para lo básico. Nosotros necesitamos más. Merecemos más. Merecemos. Otra palabra que me atravesó como un cuchillo. Quise decir algo. Quise gritarles que había trabajado 35 años en una fábrica textil arruinándome la espalda para darle a ese hombre todo lo que necesitaba. Quise recordarles que vendí las joyas de mi madre para pagar su universidad privada. Quise llorar y preguntarles cómo era posible que me trataran así después de todo. Pero no dije nada. Mi cuerpo estaba demasiado cansado. Mi corazón demasiado roto. Los puntos de la cirugía palpitaban recordándome que apenas había sobrevivido a algo terrible. No tenía fuerzas para pelear.
Voy a descansar, murmuré, arrastrando mi bolsa hacia el cuartito del fondo. Claro, mamá. Descansa, dijo Gregorio, ya girando hacia la sala donde lo esperaba el televisor encendido. Michelle cerró su nevera con un golpe satisfecho. El sonido retumbó en toda la cocina, en toda la casa, en todo mi pecho. Caminé por el pasillo sintiendo cada paso como una tortura. El cuartito de los fondos era pequeño, apenas cabía una cama individual y un armario viejo. Antes era mi habitación de costura. Ahora era mi exilio. Hacía un año que Gregorio y Michelle se habían mudado aquí. Temporalmente, habían dicho. Solo hasta que encontremos algo mejor. Nunca lo encontraron. En cambio, fueron ocupando más y más espacio. Primero mi habitación principal. Después la sala. Después cada rincón de lo que alguna vez fue mi hogar. Y yo los dejé. Por amor. Por miedo a quedarme sola. Por la estúpida esperanza de que las cosas mejorarían. Me senté en la cama y las lágrimas finalmente cayeron. Calientes. Amargas. Silenciosas. Afuera escuché sus risas. El televisor a todo volumen. El sonido de la nevera nueva abriéndose y cerrándose. El tintineo de copas de vino. Estaban celebrando. Celebrando qué, no lo sabía. Tal vez celebraban haberme puesto finalmente en mi lugar. Tal vez celebraban que ya no tenían que fingir respeto. Tal vez celebraban que la vieja estorbosa había aceptado su destino sin pelear. Me acosté despacio, cada músculo protestando. Cerré los ojos pero no pude dormir. Las imágenes seguían pasando como una película cruel. La nevera con las etiquetas. La sonrisa satisfecha de Michelle. La indiferencia glacial de Gregorio. Las palabras que me habían lanzado como piedras. Tu jubilación miserable. No queremos mezclar nuestras cosas con las tuyas. Ya no eres joven. Merecemos más. Cada frase era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Cada palabra confirmaba lo que en el fondo ya sabía, pero me negaba a aceptar. Para ellos, yo ya no era una madre. Era una carga. Un estorbo. Alguien de quien aprovecharse hasta exprimir la última gota. Y lo peor de todo es que yo se lo había permitido. Año tras año. Abuso tras abuso. Humillación tras humillación. Pero algo cambió en ese momento. Algo se rompió dentro de mí mientras yacía en esa cama angosta, en ese cuartito oscuro, en esa casa que ya no sentía mía. Una decisión comenzó a formarse. Lenta. Firme. Inevitable. Abrí los ojos en la oscuridad y una certeza me llenó el pecho. Ellos habían cometido un error. Un error terrible. Pensaban que yo era débil. Pensaban que me había rendido. Pensaban que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Pero se equivocaban. Por la mañana, cuando despertaran, verían algo que nunca olvidarían. Por la mañana, aprenderían quién era realmente Elda. Y esa lección les costaría todo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas etiquetas. Michelle, Michelle, Michelle. Como marcas de ganado. Como declaraciones de propiedad sobre algo que nunca les perteneció. Me quedé mirando el techo agrietado del cuartito, escuchando sus risas que venían de la sala. Estaban viendo algún programa, tomando vino de esa nevera nueva, disfrutando de su pequeña victoria sobre la vieja inútil. Porque eso era yo para ellos ahora. Una vieja inútil con una pensión miserable. 68 años. Toda una vida de trabajo. Y esto era mi recompensa. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. Ya no eran de tristeza. Eran de rabia. De indignación. De algo que llevaba años enterrado y finalmente comenzaba a despertar. Recordé cuando Gregorio nació. 42 años atrás. Yo tenía 26. Su padre, Bernardo, trabajaba en construcción y yo en la fábrica textil. Vivíamos en un departamento diminuto, pero éramos felices. O eso creía. Gregorio fue nuestro milagro después de 3 pérdidas. Lo cuidé como si fuera de cristal. Le di todo. Absolutamente todo. Cuando Bernardo murió hace 15 años, de un infarto fulminante mientras trabajaba, pensé que el mundo se acababa. Gregorio tenía 27. Ya era adulto.
Ya tenía su vida. Pero prometió cuidarme. Nunca te faltará nada, mamá. Yo estaré aquí siempre. Mentiras. Todo fueron mentiras. Los primeros años después de la muerte de Bernardo fueron duros pero manejables. Gregorio venía a visitarme, me llevaba al mercado, arreglaba cosas de la casa. Luego conoció a Michelle. Ella llegó como un huracán hace 8 años. Bonita, segura de sí misma, ambiciosa. Trabajaba en ventas de cosméticos, pero vivía como si fuera ejecutiva de una corporación. Ropa cara, uñas perfectas, cabello siempre arreglado en el salón más exclusivo de la ciudad. Desde el principio noté algo en sus ojos. Una frialdad. Un cálculo constante. Me miraba evaluando cuánto valía yo, qué podía obtener de mí. Es un poco intensa, le dije a Gregorio una vez, tratando de ser delicada. Está celosa, mamá. Michelle es increíble. Es exactamente lo que necesito. ¿Celosa? No. Preocupada. Pero él no quiso escuchar. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda cara que yo ayudé a pagar porque era mi único hijo y merecía lo mejor. $8,000 de mis ahorros. Dinero que había guardado durante años trabajando horas extras. Te lo devolveremos, mamá, en cuanto tengamos estabilidad. Nunca vi un centavo de regreso. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron breves. Pero los pedidos de dinero se multiplicaron. Mamá, necesitamos $1,000 para el depósito del departamento. Mamá, el coche se descompuso, necesitamos $3,000 para el arreglo. Mamá, Michelle necesita un tratamiento dental urgente, son $5,000. Siempre urgente. Siempre necesario. Siempre presentado con culpas y dudaba. No quieres que tu hijo tenga un techo digno. Prefieres que andemos en un coche peligroso. Quieres que Michelle sufra con dolor de muelas. Y yo pagaba. Una y otra vez. Porque era mi hijo. Porque el amor de madre no tiene límites. Porque tenía miedo de que si decía que no, desaparecieran de mi vida para siempre. Cuando me jubilé hace 2 años, pensé que finalmente podría descansar. 35 años en la fábrica textil me habían dejado con artritis en las manos, dolor crónico de espalda y una pensión de $800 mensuales. No era mucho, pero era mío. Bernardo, mi difunto esposo, me había dejado esta casa. Pequeña pero pagada. En un barrio tranquilo. Mi refugio. Mi seguridad. Entonces llegó la pandemia y todo cambió. Gregorio perdió su trabajo en ventas. Michelle también. De repente aparecieron en mi puerta con maletas. Es temporal, mamá. Solo hasta que nos recuperemos. Un par de meses. Un par de meses se convirtieron en un año. Y en ese año, todo se fue pudriendo. Al principio pagaban algunos gastos. Compraban comida. Ayudaban con las cuentas. Pero poco a poco fueron dejando de hacerlo. Estamos buscando trabajo, mamá. Es difícil ahí afuera. Apenas tenemos para nosotros. Pero Michelle seguía comprando ropa nueva. Gregorio seguía pidiendo cervezas importadas. Los dos salían a cenar afuera mientras yo comía huevos y pan. Después vino la toma de territorio. Primero fue la habitación principal. Necesitamos más espacio. Mamá, tú puedes dormir en el cuartito, es más acogedor. Acogedor. Qué palabra tan cruel para describir ese cajón diminuto. Luego la sala. Pondremos nuestro televisor nuevo aquí. El tuyo ya está muy viejo. Mi televisor funcionaba perfectamente. El de ellos era innecesario. Pero llegó de todas formas. Gigante. Ruidoso. Invadiendo mi espacio. Después empezaron a controlar la cocina. Michelle reorganizó todo. Tiró mis ollas viejas. Estas cosas están horribles, Elda. ¡Qué vergüenza! Eran las ollas con las que había cocinado para Gregorio toda su infancia. Las que me regaló Bernardo en nuestro primer aniversario. Las vi en la basura y no dije nada. Tragué el dolor como venía tragando todo. Los pedidos de dinero continuaron. Pero ahora eran diferentes. Más agresivos. Más demandantes. Mamá,
necesito que me prestes $2,000 para un curso que me ayudará a conseguir trabajo. Mamá, Michelle necesita un celular nuevo, el suyo ya no sirve. Son 1,500. Mamá, tenemos que pagar la tarjeta de crédito o nos van a demandar. 4,000 urgentes. Cada vez que dudaba, venía la chantaje emocional. Después de todo lo que hice por ti. Cualquier madre haría esto por su hijo. Si me quisieras de verdad, no dudarías. Y la peor de todas, la que Michelle decía con una sonrisa venenosa, algún día seremos nosotros quienes te cuidemos, Elda. Más te vale ser generosa ahora. Generosa. Había sido tan generosa que ya casi no me quedaba nada. Mis ahorros se evaporaron. Los $30,000 que había acumulado durante décadas de sacrificio se fueron en 2 años. En caprichos. En lujos. En mentiras disfrazadas de necesidades. Hace 3 meses quise abrir una cuenta de ahorro que tenía separada. Una cuenta que Bernardo abrió para emergencias. Tenía $12,000. Mi última reserva. Estaba vacía. ¿Qué pasó con el dinero de la cuenta de emergencias? Le pregunté a Gregorio, temblando. Él apenas levantó la vista de su celular. Ah, eso. Lo usé para pagar unas deudas. Te lo iba a decir. ¿Cómo entraste a esa cuenta? Era solo mía. Me diste tu clave hace años. Mamá, ¿no te acuerdas? No me acordaba. Tal vez se la di en un momento de confianza. Tal vez se la sacó de alguna libreta. No importaba ya. El dinero había desaparecido. ¿Deudas de qué? Insistí. Cosas. Gastos. No te preocupes por eso. No me preocupes. Como si fuera una niña tonta que no entendía nada. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por Bernardo, que había trabajado tanto para dejarme segura. Lloré por mí misma, que había permitido todo esto. Lloré por el hijo que creí tener y que ya no existía. Y ahora, después de 11 días en el hospital luchando por mi vida sin que ellos aparecieran ni una vez, volví a encontrarme con esto. Con una nevera dividida. Con etiquetas que marcaban su desprecio. Con palabras que confirmaban lo que ya sabía. Para ellos yo era basura. Un recurso agotado. Alguien de quien seguir exprimiendo hasta que no quedara nada. Me senté en la cama y respiré profundo, ignorando el dolor de los puntos. Algo dentro de mí había cambiado. La Elda que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía a su hijo primero, había muerto en esa cama de hospital. La que había regresado era diferente. Más dura. Más clara. Más decidida. Ellos querían guerra. Pues tendrían guerra. Pero no esa noche. Esa noche necesitaba descansar. Necesitaba pensar. Necesitaba planear. Cerré los ojos y finalmente el sueño llegó. Pesado. Oscuro. Lleno de sueños donde yo era fuerte y ellos lloraban. Por la mañana, todo cambiaría. Por la mañana, comenzaría mi venganza. Desperté antes del amanecer. 5 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto. Gregorio y Michelle seguían durmiendo en mi habitación, en mi cama matrimonial, bajo las sábanas que yo había comprado con mi primer sueldo de jubilada. Me levanté despacio, sintiendo cada músculo protestar. Los puntos de la cirugía tiraban, pero el dolor ya no me asustaba. Había dolores peores que los físicos. Lo sabía bien ahora. Fui a la cocina caminando como fantasma. La nevera nueva brillaba en la penumbra. Esas malditas etiquetas reflejaban la poca luz que entraba por la ventana. Michelle. 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 Abrí mi nevera vieja. Medio vacía. Un cartón de leche. 3 huevos. Un poco de queso barato. Pan del día anterior. Eso era todo lo que tenía para comer. Mi pensión de $800 se iba en medicinas, servicios y en los préstamos que Gregorio me arrancaba cada mes. Después, solo por confirmar lo que ya sabía, abrí la nevera de ellos. Repleta. Absolutamente repleta. Filetes de carne importada. Salmón. Camarones. 3 tipos de queso francés. Vinos que costaban más de $50 la botella. Frutas exóticas. Postres de repostería fina. Embutidos premium.
Cerré la puerta sintiendo una mezcla de rabia y asco. Ellos comían como reyes mientras yo sobrevivía con sobras. Ellos se daban lujos mientras yo contaba monedas para comprar pan. Y lo hacían en mi casa. Con mi dinero. Bajo mi techo. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Podía echarlos. Era mi casa, legalmente estaba a mi nombre. Pero Gregorio me había hecho firmar un papel hace 6 meses. Es solo para actualizar el testamento, mamá, para que todo esté en orden. Yo firmé sin leer bien. Confiaba en él. Siempre había confiado. ¿Qué había firmado realmente? No lo sabía. Y eso me aterraba. Podía irme yo. Buscar un departamento pequeño, dejarlos con la casa y desaparecer. Pero ¿con qué dinero? Mi pensión apenas me alcanzaba para sobrevivir. Un alquiler me dejaría en la calle. Podía confrontarlos. Gritarles todo lo que sentía. Pero ya lo había intentado antes. Siempre terminaba igual. Ellos negaban, manipulaban, me hacían sentir culpable por dudar de su amor. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Te estamos cuidando, ¿no lo ves? Eres tan desagradecida. No, esta vez no caería en esa trampa. Escuché un ruido arriba. Pasos. Se estaban despertando. Rápidamente volví al cuartito y cerré la puerta. No quería verlos todavía. No hasta que supiera exactamente qué hacer. Me acosté de nuevo, fingiendo dormir, mientras escuchaba sus movimientos matutinos. La ducha corriendo. Michelle gritándole a Gregorio porque usó su champú caro. Gregorio respondiendo con indiferencia. Los dos discutiendo sobre quién prepararía el desayuno. Nadie mencionó mi nombre. Nadie preguntó cómo había pasado la noche. Nadie tocó mi puerta para ver si necesitaba algo después de 11 días en el hospital. Simplemente no existía para ellos. Alrededor de las 9 de la mañana escuché que salían. La puerta principal se cerró con fuerza. El coche arrancó y se alejó. Esperé 10 minutos más para asegurarme de que no regresarían por algo olvidado. Entonces salí del cuartito. La casa estaba hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero. Ropa tirada en el sofá. Envolturas de comida por todas partes. Habían desayunado salmón ahumado con queso crema. Los restos estaban sobre la encimera, sin cubrir, atrayendo moscas. Limpié mecánicamente. No porque quisiera, sino porque era lo que siempre había hecho. Limpiar sus desastres. Recoger sus desperdicios. Borrar sus huellas. Mientras lavaba los platos, vi por la ventana a mi vecina Renata regando sus plantas. Renata tenía 71 años. Viuda también. Vivía sola pero parecía feliz. Siempre sonriendo. Siempre arreglada. Siempre en paz. Nos conocíamos desde hacía 20 años, pero nunca habíamos sido muy cercanas. Solo saludos corteses. Comentarios sobre el clima. Nada profundo. Pero en ese momento, viéndola ahí con su regadera y su sombrero de paja, sentí una envidia terrible. Ella tenía lo que yo había perdido. Dignidad. Autonomía. Tranquilidad. Como si hubiera sentido mi mirada, Renata volteó y me vio en la ventana. Me saludó con la mano. Yo correspondí débilmente. Entonces hizo algo inesperado. Dejó la regadera y caminó hacia mi casa. Tocó la puerta. Dudé. No quería que nadie me viera así. Destruida. Humillada. Pero algo me impulsó a abrir. Elda. Hola, dijo Renata con una sonrisa cálida. Vi que llegaste ayer del hospital. ¿Cómo estás? ¿Cómo estaba? Qué pregunta tan simple y tan imposible de responder. Estoy mejorando, mentí. Renata me estudió con esos ojos sabios que habían visto demasiada vida. ¿Puedo pasar un momento? No supe por qué dije que sí. Tal vez porque necesitaba desesperadamente hablar con alguien que no fuera Gregorio o Michelle. Tal vez porque su mirada contenía algo que había olvidado que existía. Compasión genuina. Entramos a la cocina. Renata vio las 2 neveras inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Eso es nuevo, comentó, tratando de sonar neutral.
Es de mi hijo y mi nuera. Para sus cosas, expliqué, sintiendo la vergüenza arder en mis mejillas. Renata no dijo nada por un momento. Solo observó las etiquetas con el nombre de Michelle. Después me miró directamente. Elda, perdona que sea directa, pero necesito decirte algo que he querido decir durante meses. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Tu hijo y tu nuera. Los escucho a veces. Las paredes no son tan gruesas. Escucho cómo te hablan, cómo te tratan. Bajé la mirada. La humillación me quemaba la garganta. Anoche, continuó Renata, su voz suave pero firme, cuando llegaste del hospital, escuché todo. Escuché lo que te dijeron sobre la nevera, sobre tu pensión, sobre tus compras. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Y escuché algo más. Renata se acercó y puso su mano sobre la mía. Después de que te fuiste a dormir, seguí escuchándolos. ¿Qué dijeron?, susurré, aunque parte de mí no quería saberlo. Renata respiró profundo. Estaban celebrando, brindando con vino. Y Michelle le dijo a Gregorio algo que me heló la sangre. Dime. Dijo, ya falta poco. La vieja no puede durar mucho más. Cuando se muera, esta casa será toda nuestra. Vale al menos $200,000. Podremos venderla y finalmente vivir bien. El mundo se detuvo. Y Gregorio, Renata apretó mi mano. Gregorio se rió y dijo, ojalá se apure. Ya me cansé de fingir que me importa. Algo se rompió dentro de mí. No mi corazón. Eso ya estaba roto. Algo más profundo. Más fundamental. Las ilusiones. Las esperanzas. La idea de que en algún lugar, debajo de toda la crueldad, mi hijo todavía me amaba. Hay más, dijo Renata. He visto cosas. Movimientos extraños. Hace 2 semanas vi a Gregorio saliendo del banco con papeles. Parecía nervioso. Y Michelle ha estado recibiendo paquetes grandes. Cajas y más cajas. Las mete a la casa cuando tú no estás. ¿Qué tipo de cajas? No lo sé, pero son muchas. Y caras, por el aspecto. Mi mente comenzó a trabajar. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué más me habían ocultado? Elda, Renata me miró con seriedad. Tienes que investigar. Tienes que saber qué están haciendo realmente. Porque algo me dice que es mucho peor de lo que imaginas. Tenía razón. Lo sabía en mis huesos. No sé cómo, admití. No sé por dónde empezar. Yo te ayudaré. Tengo un amigo, Ignacio. Es abogado. Jubilado pero todavía muy activo. Le gusta ayudar en casos como este. Casos de abuso familiar. Abuso familiar. Nunca había pensado en eso como abuso. Pero eso era exactamente. Abuso. Explotación. Maltrato. ¿Hablarías con él?, preguntó Renata. Pensé en Gregorio. En todas las veces que había confiado en él. En todas las veces que me había fallado. Pensé en Michelle. En sus sonrisas falsas. En sus etiquetas en la nevera. En sus palabras venenosas. Pensé en mí. En la mujer que fui. En la mujer que merecía ser. Sí, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sido en años. Sí, hablaré con él. Renata sonrió. Bien. Lo llamaré ahora mismo. Puede venir esta tarde mientras ellos no están. Sacó su celular y marcó. Habló en voz baja, explicando la situación. Cada palabra que decía me hacía sentir más real, más válida, más vista. Colgó y me miró con determinación. Vendrá a las 3. Trae todo lo que tengas. Estados de cuenta, documentos, cualquier cosa que hayas firmado. Todo. Asentí. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Renata se levantó para irse, pero antes me abrazó. Un abrazo fuerte, maternal. El tipo de abrazo que no recibía desde que Bernardo murió. No estás sola, Elda. No más. Cuando se fue, me quedé sentada en la cocina mirando esas 2 neveras. Pero ahora las veía diferente. Ya no eran símbolos de mi humillación. Eran evidencia. Evidencia de la crueldad.
del abuso, de la explotación sistemática. Y pronto, serían la prueba que necesitaba para recuperar mi vida. Las horas hasta las 3 de la tarde se arrastraron como años. Me moví por la casa como detective en mi propio hogar, buscando documentos, papeles, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Empecé por mi habitación, o lo que antes era mi habitación. Ahora el cuarto principal pertenecía completamente a Gregorio y Michelle. Entrar ahí se sentía como invadir territorio enemigo. Abrí la puerta despacio. El cuarto olía a perfume caro de Michelle. La cama estaba deshecha. Ropa tirada por todas partes. Cajas apiladas contra la pared. Las mismas cajas de las que Renata había hablado. Me acerqué a examinarlas. Eran de marcas de lujo. Zapatos. Carteras. Ropa de diseñador. Cada caja representaba cientos, tal vez miles de dólares. ¿De dónde habían sacado ese dinero? Abrí el closet. Más ropa nueva. Vestidos con etiquetas todavía puestas. Trajes caros. Michelle tenía al menos 20 pares de zapatos de tacón que costaban más de $300 cada uno. Gregorio tenía relojes. 4 relojes de marca alineados en una caja especial. Reconocí uno. Era un Rolex. Falso, probablemente, pero incluso las imitaciones buenas costaban $1000. ¿Cómo podían tener todo esto si supuestamente estaban sin trabajo? ¿Si supuestamente no tenían dinero ni para ayudar con los gastos de la casa? Revisé los cajones de la mesita de noche de Gregorio. Cargadores. Audífonos. Papeles arrugados. Recibos. Tomé los recibos. Restaurantes caros. Bares. Compras en línea. Uno era de un casino. $500 perdidos en una sola noche. Hace 3 semanas. Metí los recibos en mi bolsillo. En el cajón de Michelle encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito. 3 tarjetas diferentes. Todas con deudas enormes. Una tenía $12,000 de saldo. Otra $8,000. La tercera $5,000. $25,000 en deudas de tarjetas de crédito. Pero lo que me heló la sangre fue ver otra tarjeta. Una que no reconocí. El estado de cuenta tenía mi nombre. Elda Ramírez. Límite de crédito, $15,000. Saldo actual, $14,800. Yo nunca había solicitado esa tarjeta. Las manos me temblaron mientras leía los cargos. Muebles. Electrónicos. Ropa. Restaurantes. Viajes. Todo firmado con mi nombre, pero nada usado por mí. Gregorio había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre, sin mi permiso, y la había usado hasta el límite. Eso era fraude. Eso era un delito. Tomé el estado de cuenta y seguí buscando. Encontré más papeles. Contratos. Préstamos. Todos con mi firma. ¿Cuándo había firmado todo esto? Traté de recordar. Gregorio me ponía papeles enfrente constantemente. Firma aquí, mamá. Es para el seguro. Firma acá, mamá. Es para renovar el registro de la casa. Necesito tu firma para este trámite del banco. Yo firmaba sin leer. Confiaba en él. Era mi hijo. Y él había usado esa confianza para robarme. Para endeudarme. Para destruirme financieramente. Encontré un papel que me dejó sin aire. Era una solicitud de préstamo contra la casa. Mi casa. La casa que Bernardo me dejó. Gregorio había intentado poner la casa como garantía para un préstamo de $50,000. La solicitud estaba marcada como pendiente de aprobación. Todavía no se había procesado. Pero la intención estaba ahí. Clara. Cruel. Querían quitarme la casa. No esperar a que muriera. Quitármela ahora. Tomé todos los papeles que encontré y los llevé al cuartito. Los escondí debajo del colchón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Después fui a la cocina y busqué mis propios documentos. Los que guardaba en una caja de galletas arriba de la alacena. Estados de cuenta bancarios. Recibos de pensión. Facturas médicas. Saqué los últimos 6 meses de estados de cuenta y comencé a revisarlos con cuidado. Había transferencias que no reconocía. Retiros grandes.
$500 aquí, 800 allá, 1200 más allá. Pequeñas cantidades que sumadas llegaban a miles. Y había cargos automáticos. Suscripciones a servicios de streaming premium. Gimnasios exclusivos. Aplicaciones de entrega de comida gourmet. Todo a mi nombre. Todo cargado a mi cuenta. Sumé mentalmente. En los últimos 6 meses, habían sacado casi $20,000 de mi cuenta. Entre transferencias, retiros y cargos no autorizados. $20,000 que yo no había gastado. Que ni siquiera sabía que faltaban porque Gregorio me ayudaba a revisar las cuentas cada mes. Me mostraba solo lo que él quería que viera. La manipulación era perfecta. Sistemática. Calculada. A las 2:30 de la tarde, organicé todos los documentos en una carpeta. Papeles que probaban fraude, robo, abuso financiero, explotación de una persona mayor. Porque eso era yo ahora. Una persona mayor vulnerable siendo explotada por su propia familia. A las 3 en punto exacto, Renata tocó a la puerta. Venía acompañada de un hombre alto, de unos 65 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que transmitían inteligencia y bondad. Elda, él es Ignacio. Ignacio, ella es Elda. Ignacio me extendió la mano. Su apretón era firme pero cálido. Un placer, Elda. Renata me contó sobre tu situación. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Sin costo. Esto es algo personal para mí. ¿Personal? Pregunté mientras los invitaba a sentarse en la mesa de la cocina. Mi madre pasó por algo similar hace años, explicó Ignacio, su rostro ensombreciéndose. Mi hermano la explotó financieramente hasta dejarla sin nada. Cuando finalmente lo descubrimos, era demasiado tarde. Ella murió sintiéndose traicionada y arruinada. Juré que ayudaría a otras personas en su situación, para honrar su memoria. Sus palabras me tocaron profundamente. No estaba sola. Otras familias habían vivido esto. Otras madres habían sido traicionadas por sus hijos. Muéstrame lo que encontraste, dijo Ignacio, sacando una libreta. Coloqué todos los documentos sobre la mesa. Uno por uno. Los estados de cuenta. Las tarjetas de crédito fraudulentas. Los préstamos no autorizados. Los recibos de gastos excesivos. La solicitud de préstamo contra la casa. Ignacio revisó cada papel con atención profesional. Su expresión se iba endureciendo con cada documento. Esto es grave, Elda. Muy grave, dijo finalmente. Lo que tu hijo ha hecho constituye varios delitos. Fraude de identidad. Robo. Abuso financiero de un adulto mayor. Falsificación de documentos. ¿Puede ir a la cárcel?, pregunté, sintiendo una mezcla de horror y satisfacción. Podría. Si decides presentar cargos criminales. Pero primero hablemos de tus opciones. Ignacio sacó una pluma y comenzó a escribir. Opción 1. Confrontación familiar. Les muestras lo que sabes. Exiges que detengan el abuso y negocian un plan de pago para devolver lo robado. Esto es rápido, pero raramente funciona. Los abusadores generalmente niegan, manipulan y continúan. Sabía que tenía razón. Gregorio negaría todo. Michelle lloraría y me haría sentir culpable. Opción 2, continuó Ignacio. Acción legal civil. Demandas por el dinero robado. Solicitas órdenes de restricción. Los obligas a devolver todo más daños. Esto toma tiempo, pero es efectivo. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez un año. Pero recuperarías tu dinero eventualmente. Y la opción 3. Ignacio me miró directamente. Acción criminal. Presentas cargos por fraude. La policía investiga. Si hay suficiente evidencia, y aquí la hay, tu hijo y tu nuera podrían enfrentar cargos criminales. Cárcel. Antecedentes penales. Consecuencias severas. El silencio llenó la cocina. Renata puso su mano sobre la mía. No tienes que decidir ahora, dijo Ignacio suavemente. Pero si necesitas actuar rápido. Mira esto. Señaló la solicitud de préstamo contra la casa. Si esto se aprueba, podrías perder tu casa. Necesitamos bloquearlo inmediatamente.
¿Cómo? Primero, vamos al banco mañana temprano. Cancelas todas las autorizaciones que le hayas dado a Gregorio. Cambias tus claves. Bloqueas tu crédito para que no pueda abrir más cuentas a tu nombre. Segundo, alertamos al banco sobre el fraude. Disputamos todos los cargos no autorizados. Tercero, ponemos la casa en un fideicomiso o trust que proteja tu propiedad. Todo sonaba tan complicado, tan abrumador. Sé que es mucho, dijo Ignacio, como leyendo mis pensamientos. Pero yo te guiaré en cada paso. No estás sola en esto. Y mientras tanto, pregunté, ¿ellos siguen viviendo aquí? ¿Siguen robándome? Esa es tu decisión. Legalmente, puedes iniciar un proceso de desalojo. Como dueña de la casa, tienes ese derecho. Pero toma semanas. O puedes confrontarlos ahora mismo. Decirles que descubriste todo y que tienen que irse. La idea me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Ignacio pensó un momento. Yo documentaría todo primero. Tomaría fotos de las cajas, de la ropa cara, de la nevera con las etiquetas. Reuniría toda la evidencia posible. Después, cuando estés lista, cuando tengas todo protegido legalmente, entonces los confrontaría. Desde una posición de fuerza, no de debilidad. Tenía sentido. Perfecto sentido. Hay algo más que debes saber, agregó Ignacio. Renata mencionó que escuchó a tu nuera hablar sobre esperar tu muerte para quedarse con la casa. Asentí, el dolor todavía fresco. Ese tipo de comentarios pueden usarse en corte, especialmente si estamos hablando de abuso de adulto mayor con intención de explotación hasta el final. Es un agravante. ¿Cómo probamos que lo dijo? Renata levantó la mano tímidamente. Yo puedo testificar. Escuché todo claramente. Perfecto, dijo Ignacio. Un testigo independiente fortalece enormemente el caso. Revisamos todo durante 2 horas más. Ignacio tomó copias de todos los documentos. Hicimos una lista de acciones inmediatas. Planificamos cada paso. Cuando terminamos, me sentía diferente. Más fuerte. Más clara. Por primera vez en años, sentía que tenía control sobre mi vida. Ignacio y Renata se fueron alrededor de las 5. Gregorio y Michelle llegarían pronto. Guardé todos los documentos originales en una bolsa y se la di a Renata para que la guardara en su casa. No podía arriesgarme a que los encontraran. A las 6, escuché el coche llegar. Voces. Risas. La puerta abriéndose. Respiré profundo y salí del cuartito. Era hora de empezar a pelear. Gregorio y Michelle entraron cargando bolsas de compras. Bolsas de tiendas caras. Marcas que yo nunca podría costear. Reían por algo que uno había dicho en el coche. Me vieron parada en la sala y sus risas se apagaron. Como si mi presencia arruinara su buen humor. Hola, mamá, dijo Gregorio sin emoción. ¿Qué haces ahí parada? Necesitamos hablar, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Michelle puso los ojos en blanco. ¿Ahora? Estamos cansados. Fue un día largo. Un día largo. De compras. Con dinero que no tenían. O más bien, con dinero que sí tenían. Mi dinero. Es importante, insistí. Gregorio suspiró dramáticamente. Está bien. ¿Qué pasa? Quería gritarles todo lo que había descubierto. Quería tirarles los papeles en la cara. Pero recordé las palabras de Ignacio. Documentar. Proteger. Después confrontar desde una posición de fuerza. Quiero que mañana vayamos juntos al banco, dije, midiendo cada palabra. ¿Al banco? ¿Para qué? Gregorio dejó las bolsas en el sofá. Necesito revisar mis cuentas. Han pasado cosas extrañas. Cargos que no reconozco. Vi algo pasar por los ojos de Gregorio. ¿Miedo? ¿Culpa? Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Probablemente son tus medicinas, mamá, o las cuentas de servicios. Ya sabes cómo es. No, son otras cosas. Transferencias grandes. Quiero revisarlo contigo. Michelle se cruzó de brazos. Elda, no ofendas a Gregorio.
Él ha estado ayudándote con las finanzas porque tú no entiendes nada de eso. No entiendes nada. Otra forma de decir que era estúpida. Incapaz. Inútil. Precisamente por eso quiero ir al banco. Para entender mejor, respondí, manteniendo la calma. Gregorio intercambió una mirada con Michelle. Algo silencioso se comunicó entre ellos. Mañana no puedo. Tengo una entrevista de trabajo, dijo él rápidamente. ¿Una entrevista? ¿Dónde? En una empresa de tecnología. Muy importante. No puedo cancelar. Mentira. Podía verlo en cómo evitaba mi mirada, en cómo sus manos se movían nerviosamente. Entonces pasado mañana, propuse. Mamá, ¿por qué tanto drama? Michelle caminó hacia la cocina. Si tienes dudas, revisa tu estado de cuenta en línea. Gregorio te enseñó cómo hacerlo. Me enseñó cómo hacerlo, pero nunca me dio las claves reales. Siempre me ayudaba a entrar con su teléfono. Prefiero ir en persona, insistí. Dios, qué fastidio, murmuró Michelle, abriendo su nevera. La nevera con su nombre en etiquetas. Sacó una botella de vino carísimo. Gregorio se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro con falsa ternura. Mamá, creo que todavía estás débil por la cirugía. Tal vez estás confundida. Descansa. Yo me encargo de todo. Me encargo de todo. Eso era exactamente el problema. No estoy confundida, Gregorio. Su expresión cambió. La máscara de hijo preocupado se resquebrajó por un segundo. Vi algo frío. Calculador. ¿Qué estás insinuando exactamente? No insinúo nada. Solo quiero ir al banco. Revisar mis cuentas. Es mi derecho. Michelle regresó con 2 copas de vino. Le pasó una a Gregorio. Ni siquiera me ofrecieron. Bebieron frente a mí como celebrando algo. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Gregorio después de tomar un largo trago. Estás siendo malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí. Las palabras salieron más duras de lo que planeaba. Sí, vivimos aquí para cuidarte. Podríamos estar en nuestro propio lugar, viviendo nuestra vida. Pero no. Estamos aquí, aguantando, sacrificándonos, sacrificándose, en mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero. Nadie les pidió que se quedaran, dije en voz baja. El silencio que siguió fue denso, peligroso. Michelle dejó su copa con fuerza sobre la mesa. ¿Sabes qué? Ya estoy harta de tus actitudes, Elda. Llegaste ayer del hospital con esa cara de mártir. Como si fuéramos los villanos de tu historia. Yo nunca dije. No tienes que decirlo. Se nota. En cómo nos miras. En cómo hablas. Como si te debiéramos algo. Les di todo, susurré. Todo. Michelle se rió. Una risa cruel. Le diste a Gregorio una infancia mediocre en un barrio olvidable. Lo criaste con limitaciones. Con mentalidad de pobre. Tuvimos que trabajar el doble para superar todo eso. Cada palabra era una puñalada. Gregorio no la detuvo. Solo bebía su vino, mirando hacia otro lado. Me partí el lomo trabajando para que tuviera lo mejor, dije, sintiendo las lágrimas amenazar. ¿Lo mejor? Por favor. Lo mejor hubiera sido darle oportunidades reales. Conexiones. Una vida mejor. Pero no. Lo llenaste de culpa y obligaciones. Michelle, ya, murmuró Gregorio, pero sin convicción. No. Es hora de que escuche la verdad. Elda, eres una carga. Siempre lo has sido. Gregorio es demasiado bueno para decírtelo, pero yo no. Vivir aquí es un sacrificio enorme. Tolerarte es agotador. Las lágrimas cayeron. No pude detenerlas. Si tanto sacrificio es, dije entre sollozos, pueden irse cuando quieran. Gregorio dejó su copa. Se acercó a mí con expresión seria. Mamá, esta es nuestra casa tanto como tuya. Papá la hubiera querido así. Una casa familiar. Tu padre me la dejó a mí. Porque asumió que la compartirías con tu familia. Con nosotros. No.
Me la dejó para que estuviera segura. Bueno, pues ahora estamos todos aquí, juntos, como familia. Su tono era final. No había espacio para discusión. Michelle recogió las bolsas de compras. Voy a guardar esto. Gregorio, ayúdame. Los vi subir las escaleras con sus compras carísimas. Escuché la puerta de mi antigua habitación cerrarse. Me quedé sola en la sala, temblando. La confrontación había ido peor de lo que imaginé. No habían admitido nada. Habían volteado todo para hacerme sentir culpable. Pero algo había cambiado. Ya no dudaba. Ya no me cuestionaba si estaba exagerando. Las palabras de Michelle habían sido clarísimas. Yo era una carga, un estorbo, alguien a quien tolerar hasta que muriera. Fui al cuartito y saqué mi teléfono. Le escribí a Renata: necesito ir al banco mañana temprano. ¿Puede Ignacio acompañarnos? La respuesta llegó en segundos. Por supuesto. Pasamos por ti a las 8. Guardé el teléfono y me senté en la cama. Arriba escuchaba sus voces. Hablaban en tono normal ahora. Probablemente riéndose de mí. De la vieja tonta que finalmente se estaba dando cuenta de la verdad. Pero ya no era tonta. Y mañana comenzaría a recuperar lo que era mío. Esa noche no cené. No tenía hambre. Solo me acosté temprano, escuchando sus pasos arriba. La televisión encendida. Sus risas ocasionales. Cerré los ojos y pensé en Bernardo. En cómo había trabajado tanto para dejarme protegida. En cómo estaría decepcionado de ver a su hijo así. Perdóname, Bernardo, susurré en la oscuridad. Dejé que destruyeran lo que construiste. Pero voy a arreglarlo. Lo prometo. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque sabía que la guerra había comenzado. Y esta vez, yo no perdería. Desperté a las 6 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro. La casa en silencio. Gregorio y Michelle dormían profundamente después de vaciar otra botella de vino la noche anterior. Me vestí con cuidado. Elegí mi mejor ropa. Un conjunto que había comprado para el funeral de Bernardo y que apenas usaba. Quería verme digna. Fuerte. No como la vieja enferma que ellos creían que era. A las 7:30 ya estaba lista. Tomé mi bolso con los pocos documentos que había dejado en mi poder. El resto estaba seguro en casa de Renata. Escuché movimiento arriba. Pasos hacia el baño. Gregorio estaba despertando. Salí del cuartito y fui a la cocina. Preparé café. Actué con normalidad. Como si nada hubiera pasado anoche. Como si sus palabras no me hubieran destrozado. Gregorio bajó en pijama, con el cabello revuelto. Me vio y pareció sorprendido de encontrarme despierta. Buenos días, dijo, su voz ronca por el sueño y el vino. Buenos días. ¿Café? Sí, gracias. Se sentó en la mesa, revisando su celular. Le serví una taza. Mis manos no temblaron. Estaba sorprendentemente calmada. ¿Vas a salir?, preguntó, notando mi ropa. Tengo una cita médica. Revisión postoperatoria. Mentira. Pero necesaria. Ah, ¿quieres que te lleve? No. Renata me acompaña. Ya quedamos. Gregorio asintió, perdiendo interés inmediatamente. Volvió a su teléfono. A las 8 en punto exacto, escuché el claxon afuera. Renata había llegado. Ya me voy, anuncié, tomando mi bolso. Cuídate, mamá, dijo Gregorio sin levantar la vista. Salí de la casa sintiendo cada paso como una liberación. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Renata estaba en su coche. En el asiento del pasajero venía Ignacio. Buenos días, Elda, saludó Renata con una sonrisa cálida. ¿Lista?, preguntó Ignacio. Lista, respondí, subiendo al asiento trasero. El banco quedaba a 20 minutos. Durante el camino, Ignacio repasó el plan. Primero, hablaremos con el gerente. Le explicaremos la situación de fraude. Pediremos copias de todas las transacciones de los últimos 2 años. Después cancelaremos cualquier autorización que tengan sobre tus cuentas. Cambiaremos claves. Y finalmente,
Pondremos alertas de seguridad para prevenir futuros fraudes. Sonaba simple cuando lo decía así, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Llegamos al banco justo cuando abría. El edificio era moderno, con grandes ventanas de vidrio. Entramos y Ignacio se dirigió directo al escritorio de atención al cliente. Necesitamos hablar con el gerente. Es un asunto urgente de fraude bancario. La empleada, una mujer joven con expresión profesional, nos miró con seriedad. Un momento, por favor. Desapareció detrás de unas puertas. 5 minutos después regresó con un hombre de unos 50 años, traje gris, expresión amable. Soy Alonso Méndez, gerente de esta sucursal. ¿En qué puedo ayudarles? Ignacio extendió su mano. Soy Ignacio Ruiz, abogado. Represento a la señora Elda Ramírez en un caso de fraude financiero. Alonso nos condujo a una oficina privada. Cerró la puerta. Nos sentamos. Por favor, explíquenme la situación. Ignacio habló primero, presentando el caso de manera clara y profesional. Después me tocó a mí. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza, conté todo. Los préstamos no autorizados. Las tarjetas de crédito abiertas en mi nombre. Las transferencias que no reconocía. Alonso escuchó con atención, tomando notas. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. ¿Tiene documentos que respalden esto?, preguntó. Ignacio colocó sobre el escritorio las copias de los estados de cuenta fraudulentos. Alonso los revisó con cuidado. Esto es muy grave, dijo finalmente. Voy a necesitar que llene un reporte formal de fraude. También revisaremos todas sus cuentas inmediatamente. Pasó la siguiente hora en su computadora, revisando cada transacción. Su expresión se oscurecía cada vez más. Señora Ramírez, dijo después de un largo silencio, hay múltiples irregularidades. Transferencias grandes a cuentas que no reconoce. Retiros en cajeros que están lejos de su zona habitual. Cargos recurrentes a servicios que dicen no haber contratado. ¿Cuánto?, pregunté, aunque tenía miedo de saber. Alonso hizo algunos cálculos. En los últimos 2 años, han salido aproximadamente $42,000 de sus cuentas en transacciones que usted no autorizó. $42,000. Me mareé. Renata me sostuvo del brazo. Y esto, continuó Alonso, señalando su pantalla, es un préstamo contra su propiedad. Solicitado hace 2 semanas. Por $50,000. Usando su casa como garantía. Yo nunca autoricé eso. Lo sé. Y la firma en la solicitud es sospechosa. Parece falsificada. Alonso me mostró el documento digital. La firma parecía la mía, pero había diferencias sutiles. Gregorio tiene acceso a documentos míos. Pudo haberla copiado, dije. Eso constituye falsificación. Un delito grave. Alonso miró a Ignacio. ¿Procederán legalmente? Sí, respondió Ignacio firmemente. Presentaremos cargos criminales. Alonso asintió. Voy a congelar ese préstamo inmediatamente. No será procesado. Y voy a iniciar el protocolo de fraude para recuperar los fondos robados de sus cuentas. Pasó otra hora llenando formularios, firmando declaraciones, cambiando claves, cancelando autorizaciones. Alonso eliminó el nombre de Gregorio de todas mis cuentas. Ya no tenía acceso. Ya no podía tocar mi dinero. Las tarjetas de crédito abiertas en su nombre sin autorización serán canceladas. Las deudas serán disputadas. No es responsable de pagar fraudes, explicó Alonso. ¿Y el dinero que ya sacaron? Los $42,000. El banco iniciará una investigación. Si se comprueba el fraude, lo cual parece muy probable, su hijo y su nuera tendrán que devolverlo. Con intereses. O enfrentar cargos criminales. Salimos del banco 3 horas después. Cargaba una carpeta gruesa con copias de todo. Reportes de fraude. Estados de cuenta detallados. Evidencia clara de cada delito. En el coche, Renata me abrazó. Lo hiciste muy bien, Elda. Esto es solo el comienzo, dijo Ignacio. Ahora viene la parte difícil. Confrontarlos. ¿Cuándo?, pregunté. Cuando tú estés lista.
Pero te sugiero que sea pronto, antes de que descubran que fuiste al banco. Miré por la ventana. Las calles pasaban rápido. Gente normal viviendo vidas normales. Familias que se amaban de verdad. Quiero hacerlo hoy, dije de repente. Esta noche. Cuando regresen del trabajo. O de donde sea que vayan a fingir que trabajan. Ignacio sonrió. No era una sonrisa alegre. Era de aprobación. De respeto. Entonces esta noche será. Estaremos contigo. No enfrentarás esto sola. Regresamos a casa alrededor del mediodía. Gregorio y Michelle no estaban. Habían salido. Renata e Ignacio entraron conmigo. Miraron las dos neveras. Las etiquetas con el nombre de Michelle. Los lujos por toda la casa. La ropa cara. Los aparatos nuevos. Todo esto, dijo Ignacio señalando alrededor, fue comprado con dinero robado. Todo es evidencia. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. De las neveras. De las cajas de ropa de diseñador en el cuarto principal. De los recibos que encontramos. De todo. Necesitamos documentar el estilo de vida que llevan versus el ingreso que declaran tener, explicó. Esto prueba que están viviendo con fondos ilícitos. Pasamos la tarde preparando la confrontación. Ignacio escribió puntos clave. Renata preparó té y me obligó a comer algo. A las 5 de la tarde, el plan estaba listo. A las 6, escuchamos el coche llegar. Renata e Ignacio se posicionaron en la sala. Yo me paré frente a la puerta. Gregorio y Michelle entraron riendo. Se congelaron al ver a las visitas. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Gregorio, su tono inmediatamente defensivo. Siéntense, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Tenemos que hablar. Mamá, ¿qué es esto? ¿Quién es él? Michelle señaló a Ignacio. Soy Ignacio Ruiz, abogado de la señora Ramírez. El color desapareció del rostro de Gregorio. ¿Abogado? Mamá, ¿qué hiciste? Respiré profundo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Descubrí todo, Gregorio. Todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gregorio y Michelle se quedaron parados en la entrada, sus rostros pasando del shock a la confusión y finalmente al miedo mal disimulado. ¿Descubriste qué?, preguntó Michelle, tratando de sonar indignada, pero su voz salió quebrada. Ignacio se puso de pie. Tenía esa presencia que solo los abogados experimentados poseen. Autoridad sin necesidad de gritar. Señor Gregorio Ramírez y señora Michelle Ramírez están siendo acusados de fraude financiero, robo, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Gregorio soltó una risa nerviosa. ¿Qué? Esto es ridículo. Mamá, ¿qué le dijiste a esta gente? La verdad, respondí. Les dije la verdad que tú has estado ocultando. ¿Qué verdad? No he ocultado nada. Ignacio abrió su portafolio y sacó documentos. Los colocó sobre la mesa de centro uno por uno. Como un fiscal presentando evidencia. Tarjeta de crédito Capital One abierta a nombre de Elda Ramírez el 15 de marzo del año pasado. Saldo actual, $14,800. ¿Autorizó usted esta tarjeta, señora Ramírez? No, respondí firmemente. Fue un error del banco, gritó Gregorio. Yo te lo iba a decir, mamá. ¿Cuándo?, pregunté. Cuando ya no pudiera pagarla. Ignacio continuó. Préstamo personal Citibank. $25,000. Solicitado a nombre de Elda Ramírez hace un año. Dinero transferido a la cuenta de Gregorio Ramírez. ¿Autorizó este préstamo? No. Michelle dio un paso adelante. Elda, estás confundida. Tú firmaste esos papeles. Te lo explicamos todo. Me lo explicaron. Mi voz subió de volumen. ¿Cuándo? Cuando me pusieron papeles enfrente y me dijeron que firmara sin leer. Te explicamos cada cosa, insistió Michelle. Mentira, intervino Renata desde su silla. Yo los he escuchado. Sé cómo operan. Michelle la miró con odio puro. Tú, vieja entrometida. Esto es tu culpa. La llenaste de ideas. Nadie me llenó de nada, dije.
Ustedes mismos me mostraron quiénes son realmente. Ignacio levantó otro documento. Solicitud de préstamo hipotecario contra la propiedad ubicada en calle Magnolias 122. $50,000. Firma falsificada. Esto es un delito federal. Gregorio palideció completamente. Ese préstamo era para inversión. Para hacer crecer el dinero. Para todos. Para todos, exploté. Ni siquiera me visitaron cuando estuve hospitalizada. Volvieron del hospital y pusieron una nevera separada porque mi comida no es suficientemente buena para ustedes. Eso no tiene nada que ver, gritó Michelle. Tiene todo que ver. Muestra exactamente cómo me ven. Como basura. Como algo de lo que aprovecharse hasta que me muera. Nadie dijo eso. Gregorio intentó acercarse, pero Ignacio se interpuso. Sí lo dijeron, dijo Renata. Los escuché. La noche que Elda regresó del hospital. Michelle le dijo a Gregorio, ya falta poco. Cuando la vieja se muera, esta casa será nuestra. Vale $200,000. Michelle se volvió hacia Renata furiosa. Eso es mentira. Nunca dije eso. Lo dijo, confirmó Renata calmadamente. Y Gregorio respondió, ojalá se apure. Ya me cansé de fingir que me importa. Las palabras cayeron como bombas. Gregorio abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se llenaron de pánico. Eso fue sacado de contexto, murmuró finalmente. ¿Qué contexto justifica desear la muerte de tu madre?, pregunté, las lágrimas cayendo libremente ahora. Mamá, yo no quiero que te mueras. Por supuesto que no. Pero quieres mi casa, mi dinero, todo lo que me queda. Es diferente. No, no es diferente. Me robaron. Me mintieron. Me explotaron. Y esperaban que muriera para quedarse con lo poco que tengo. Ignacio retomó el control. Tenemos toda la documentación del banco. $42,000 extraídos fraudulentamente de las cuentas de la señora Ramírez en los últimos 2 años. Transferencias no autorizadas. Retiros inexplicables. Cargos a servicios que ella nunca contrató. Yo manejaba sus finanzas porque ella me lo pidió, gritó Gregorio desesperado. Manejar finanzas no significa robar, respondió Ignacio fríamente. Y definitivamente no incluye abrir cuentas de crédito no autorizadas. Michelle cambió de táctica. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Comenzó a llorar. Lágrimas dramáticas. Sollozos exagerados. No puedo creer que nos hagas esto, Elda. Después de todo lo que sacrificamos por ti. Vivimos en esta casa horrible para cuidarte. Dejamos nuestra vida para estar aquí. Esta casa horrible que querían robarme, dije. No queríamos robártela. Solo asegurar nuestro futuro. A costa del mío. Gregorio se pasó las manos por el cabello. Estaba sudando. Sus ojos buscaban una salida. Una explicación. Cualquier cosa. Mamá, podemos solucionar esto. Pagaremos todo de vuelta. Poco a poco. Pero no hagas esto. No involucres abogados. No destruyas a tu propia familia. ¿Destruir a mi familia?, repetí incrédula. ¿Yo soy la que destruye? ¿No ustedes que me robaron? ¿Que me mintieron? ¿Que me trataron como estorbo? Estábamos desesperados, gritó Michelle. ¿Crees que queríamos vivir así? En esta casa vieja con una pensionada que apenas sobrevive. Entonces, ¿por qué no se fueron? Nadie los obligaba a quedarse. Porque no teníamos dónde ir. Michelle se puso de pie. Las lágrimas habían desaparecido. Ahora solo quedaba rabia. ¿Sabes cuánto cuesta un alquiler? ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo? No teníamos opción. Siempre hay opción. La opción era no robarme. No explotarme. Ignacio intervino de nuevo. Tienen 2 opciones. Primera, devuelven cada centavo robado más intereses. Se van de esta casa inmediatamente. Firman un acuerdo legal donde reconocen el fraude y aceptan un plan de pagos. No presentamos cargos criminales. ¿Y la segunda?, preguntó Gregorio con voz muerta.
La segunda es que presentamos cargos criminales. Fraude, falsificación, abuso de adulto mayor. Enfrentan entre 5 y 15 años de prisión. Antecedentes penales. Sus vidas arruinadas. El silencio regresó. Pesado. Asfixiante. Michelle fue la primera en hablar. No tenemos $42,000. Ni cerca. Entonces empiecen a conseguirlos, dijo Ignacio. Vendan todo lo que compraron con dinero robado. La ropa. Los zapatos. Los electrónicos. Todo. Eso no nos dará ni 10,000, protestó ella. Entonces consigan trabajos reales y paguen mensualmente hasta cubrir la deuda completa. Gregorio se dejó caer en una silla. Se veía destruido. Pequeño. Nada parecido al hijo que yo había criado. Mamá dijo con voz quebrada, ¿realmente vas a hacer esto? Destruir a tu propio hijo. Tú te destruiste solo, Gregorio. Yo solo estoy protegiéndome. Soy tu hijo, tu única familia. Un hijo no roba a su madre. Un hijo no desea su muerte. Un hijo no la trata como basura. Te amamos. No. Aman mi dinero. Aman mi casa. A mí nunca me amaron. Tal vez cuando eras niño. Pero ese niño murió hace mucho tiempo. Gregorio comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Sollozos de alguien que finalmente entiende que lo perdió todo. Por favor, mamá. Por favor. No hagas esto. Miré a mi hijo llorando. Parte de mí, la parte que lo había cargado cuando era bebé, la que lo había cuidado cuando estaba enfermo, la que había sacrificado todo por él, quería ceder. Quería abrazarlo y decir que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte nueva, la parte que había despertado en ese hospital, sabía la verdad. Si cedía ahora, todo continuaría. El abuso, la explotación, la crueldad. Tienen hasta mañana al mediodía para decidir, dijo Ignacio. Primera opción o segunda opción. Pero se van de esta casa de todas formas. Hoy mismo. Hoy. Michelle casi gritó. ¿A dónde vamos a ir? No es mi problema, respondí. Así como no fue su problema dónde dormiría yo cuando me quitaron mi habitación. Ignacio sacó unos papeles finales. Este es un aviso de desalojo inmediato. Tienen 2 horas para empacar sus cosas personales y salir. Esto es ilegal, gritó Michelle. No lo es. Esta es la casa de la señora Ramírez. Ustedes son ocupantes no autorizados. Legalmente puedo llamar a la policía ahora mismo para escoltarlos fuera. Gregorio me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Pero no dije nada. No podía. Si hablaba, me quebraría. Renata se acercó y tomó mi mano. Su apoyo silencioso me dio fuerzas. El tiempo corre, dijo Ignacio, mirando su reloj. 2 horas. Michelle subió las escaleras corriendo. Gregorio la siguió más despacio, mirándome una última vez. En sus ojos vi muchas cosas. Rabia, miedo, dolor. Pero no vi arrepentimiento real. Y eso me dijo todo. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Escuchaba sus movimientos arriba. Cajones abriéndose violentamente. Armarios siendo vaciados. Michelle gritando. Gregorio respondiendo con voz quebrada. El sonido de cosas siendo arrojadas con rabia. Renata, Ignacio y yo nos quedamos en la sala. Esperando. Vigilando. Asegurándonos de que no se llevaran nada que no les perteneciera. ¿Estás bien?, preguntó Renata, apretando mi mano. No lo estaba. Estaba destruida por dentro. Pero también sentía algo extraño. Algo que no había sentido en años. Estaba recuperando mi dignidad. Estaré bien, respondí. A los 40 minutos, Michelle bajó arrastrando una maleta. Su rostro estaba rojo de llorar. O de rabia. Probablemente ambas. Necesito sacar cosas de la cocina. Mis utensilios. Mis platos. Los platos son de la casa, dije firmemente. No se llevan nada que estuviera aquí antes de que llegaran. Yo compré esos platos. Con dinero robado.
Se quedan. Michelle me lanzó una mirada llena de odio puro. Eres una vieja miserable. Arruinaste la vida de tu hijo. Lo arruinaste de niño con tu pobreza y ahora lo arruinas de adulto con tu egoísmo. Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme dudar, para destruirme. Pero ya no funcionaba. No. Ustedes arruinaron sus propias vidas con sus decisiones. Yo solo me estoy protegiendo. Protegiendo. Michelle soltó una risa histérica. ¿De qué? ¿De tu propia familia? Terminarás sola, Elda. Completamente sola. Porque eso es lo que eres. Una vieja amargada que aleja a todos. Prefiero estar sola que rodeada de ladrones. Michelle abrió su nevera con furia. La nevera con sus etiquetas. Comenzó a sacar cosas. Botellas de vino. Quesos caros. Carnes. Todo lo metía en bolsas. Esto sí es mío. Lo compré con mi dinero. Adelante, dije. Llévenselo todo. Ignacio observaba cada movimiento. Tomaba notas. Fotografiaba lo que se llevaban. Todo documentado. Gregorio bajó con 3 maletas grandes. Se veía envejecido. Como si hubiera perdido 10 años en 2 horas. Mamá, por última vez. Recapacita. Somos familia. La familia no roba. Cometimos errores. Sí, lo admito. Pero podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Te di miles de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Comenzó a cargar las maletas hacia la puerta. Michelle seguía vaciando la nevera. Parecía decidida a llevarse hasta el último pedazo de comida. Cuando terminó, la nevera nueva quedó completamente vacía. Solo las etiquetas con su nombre quedaron ahí. Michelle, Michelle, Michelle. Como recordatorios de su arrogancia. ¿A dónde irán?, preguntó Renata suavemente. Tenemos amigos, respondió Michelle con amargura. Gente que sí nos aprecia. A diferencia de esta mujer. Entonces vayan con esa gente que los aprecia, dije. Hicieron 3 viajes más. Ropa. Zapatos. Electrónicos. La televisión gigante que habían comprado. Todo lo cargaban al coche. En el último viaje, Gregorio se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. Un día te arrepentirás de esto. Cuando estés sola en esta casa vacía. Cuando no haya nadie que te cuide. Cuando te des cuenta de que nos necesitabas. No los necesito. Nunca los necesité. Solo necesitaba que me respetaran. Y eso nunca lo hicieron. Michelle pasó junto a él, cargando la última bolsa. Vámonos, Gregorio. Este lugar apesta a pobreza y resentimiento. Gregorio la siguió. El coche estaba repleto de sus cosas. Se subieron. El motor arrancó. Los vi alejarse por la ventana. El coche desapareció doblando la esquina. Y así, después de un año de pesadilla, se fueron. Mis piernas cedieron. Me senté en el sofá y las lágrimas comenzaron a caer. No de tristeza. Era liberación. Alivio. Dolor. Todo mezclado en un llanto que salía desde lo más profundo. Renata me abrazó. Ya pasó. Ya se fueron. Hiciste lo correcto, agregó Ignacio. Sé que duele. Pero hiciste lo correcto. Lloré durante 10 minutos. Dejé salir todo. Años de dolor. De humillación. De abuso silencioso. Cuando finalmente me calmé, miré alrededor. La casa estaba en desorden. Cajones abiertos. Cosas tiradas. Huellas de su presencia por todas partes. Pero era mía nuevamente. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ignacio abrió su portafolio. Ahora esperamos su decisión. Mañana al mediodía sabremos si eligen la opción 1 o la 2. ¿Y si no responden? Entonces automáticamente procederemos con cargos criminales. Ya tenemos todo documentado. El banco presentará su propia denuncia por fraude. Esto es serio, Elda. Muy serio. Asentí. Parte de mí, la parte maternal que nunca moriría completamente, esperaba que Gregorio eligiera la opción correcta. Que admitiera su culpa.
que pagara lo robado, que al menos intentara redimirse. Pero otra parte sabía la verdad. Gregorio y Michelle solo se arrepentían de haber sido descubiertos, no de lo que hicieron. Renata se quedó conmigo esa noche. No quiso dejarme sola. Preparó té. Ordenamos algo de la casa. Hablamos de cosas sin importancia. De sus plantas. Del clima. De todo menos de lo que acababa de pasar. Cuando finalmente me fui a dormir, por primera vez en un año, dormí en mi propia habitación. Habían dejado la cama extendida. Las sábanas olían a perfume de Michelle. Pero era mi cuarto. Mi espacio. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Limpié las huellas de su presencia. Y cuando me acosté, en mi cama, en mi habitación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La mañana siguiente desperté con el sol entrando por la ventana. Renata ya estaba en la cocina preparando desayuno. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Mejor que en meses, respondí honestamente. Desayunamos juntas. Huevos. Pan tostado. Café. Simple pero delicioso. ¿Crees que respondan antes del mediodía? Pregunté. Renata se encogió de hombros. No lo sé. Pero si no lo hacen, Ignacio está listo para proceder. Las horas pasaron lentamente. 10 de la mañana. 11. 11:30. A las 12 menos 10, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga. Mamá. La voz de Gregorio sonaba diferente. Cansada. Derrotada. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a la casa? Solo yo. Michelle se quedó donde estamos. Miré a Renata. Ella asintió. Ven. Pero Ignacio estará presente. Está bien. Colgué y llamé a Ignacio. Llegó en 15 minutos. A las 12:05, Gregorio tocó la puerta. Abrí. Se veía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Cabello sin peinar. Entramos a la sala. Nos sentamos. Ignacio con su libreta lista. Acepto la primera opción, dijo Gregorio sin preámbulos. ¿Firmarás el acuerdo? ¿Admitirás el fraude? ¿Te comprometerás a pagar todo?, preguntó Ignacio. Sí, todo. Pero necesito tiempo. No tengo el dinero ahora. ¿Cuánto tienes? Nada. 0. Gastamos todo. Ignacio hizo números en su libreta. $42,000 más intereses al 5% anual. Son aproximadamente 47,000. Si pagas $500 mensuales, tardarás casi 8 años. No tengo trabajo. No puedo comprometer 500 ahora. Entonces consigue trabajo. 2 trabajos si es necesario. Esto no es negociable. Gregorio se pasó las manos por la cara. Michelle me dejó. Cuando le dije que aceptaría la primera opción, me llamó cobarde y se fue. No sé dónde está. No sentí lástima. No sentí nada. Eso es entre tú y ella. El acuerdo es contigo. Ella tendrá su propio proceso legal. Lo sé. Gregorio me miró directamente por primera vez. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No me interesa tu disculpa. Me interesa que pagues lo que robaste. Lo pagaré. Todo. Lo juro. Ignacio sacó documentos. Firma aquí. Y aquí. Y aquí. Gregorio firmó sin leer. Su mano temblaba. Pagarás $300 mensuales hasta conseguir empleo estable. Después 500. El primer pago es en 30 días. Si fallas un solo pago, presentamos cargos criminales inmediatamente. Entendido. Terminamos el papeleo en silencio. Cuando acabó, Gregorio se quedó sentado, como esperando algo. ¿Algo más?, pregunté. ¿Podemos algún día arreglar esto? Nuestra relación. Lo miré. Mi único hijo. El bebé que cargué. El niño que crié. El hombre que me traicionó. No lo sé, Gregorio. Honestamente no lo sé. Se puso de pie despacio.
Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Te amo, mamá. Sé que no lo crees. Pero te amo. No respondí. Lo dejé irse. Cuando la puerta se cerró, solté el aire que había estado conteniendo. Ya está, dijo Ignacio. Firmó. Está legalmente obligado. ¿Y Michelle? Ella tendrá su propio proceso. El banco la perseguirá por las tarjetas fraudulentas. No se escapará. La justicia estaba en marcha. Lenta, pero inevitable. Pasaron 3 meses desde ese día. 3 meses de reconstrucción, de sanar, de aprender a vivir nuevamente. Gregorio cumplió con el primer pago. $300 exactos. Llegaron por transferencia bancaria sin ninguna nota. Sin mensaje. Solo el dinero. El segundo mes también pagó. Y el tercero. No hablamos. No nos vimos. Solo existía esa transferencia mensual que llegaba puntualmente. Prueba de que al menos estaba intentando remediar lo que destruyó. Michelle, en cambio, desapareció completamente. El banco inició acciones legales contra ella. Había una orden de arresto por fraude. Pero nadie sabía dónde estaba. Probablemente huyó a otra ciudad. Tal vez a otro país. No me importaba. Mientras no volviera a mi vida, podía estar en cualquier lugar. La casa poco a poco volvió a ser mía. Renata me ayudó a redecorarla. Pintamos las paredes de un color crema cálido. Compramos cortinas nuevas con flores pequeñas. Reorganizamos los muebles. La nevera nueva, esa con las etiquetas de Michelle, la vendí. Un vecino la compró por buen precio. Con ese dinero compré plantas para el jardín. Rosas. Lavanda. Girasoles. Mi nevera vieja quedó sola en la cocina. Como debió ser siempre. Y la llené con comida que me gustaba. Frutas frescas. Vegetales. Un pedazo de pastel los domingos. Renata se convirtió en algo más que una vecina. Se convirtió en familia. La familia que elegí. Tomábamos té cada tarde. Caminábamos por el parque los sábados. Veíamos películas viejas los domingos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, me dijo un día mientras regábamos las plantas juntas. Que recuperaste tu sonrisa. Tenía razón. Había vuelto a sonreír. A reír. A sentir alegría genuina. El dinero que el banco recuperó fue depositado en mi cuenta. No todo, pero sí una parte significativa. $18,000 que fueron devueltos después de la investigación. El resto vendría con los pagos de Gregorio durante los próximos años. Con ese dinero arreglé cosas de la casa que habían estado rotas por años. El techo que goteaba. La tubería del baño. La puerta del garaje. Cosas prácticas que me daban tranquilidad. También separé algo para emergencias. Había aprendido la lección. Nunca más estaría vulnerable financieramente. Ignacio seguía visitándome ocasionalmente. Siempre profesional, pero también cálido. Me ayudó a organizar mis documentos legales. A crear un testamento real, protegido, que nadie pudiera manipular. Tu casa irá a quien tú decidas, me explicó. Y he puesto protecciones para que nadie pueda cambiar esto sin tu presencia física y evaluación de capacidad mental. Gracias, Ignacio, por todo. Es un honor ayudarte, Elda. Eres más fuerte de lo que creías. Tal vez tenía razón. Había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. La fortaleza de poner límites. De decir no. De protegerme. Un día, 4 meses después de todo, estaba en el jardín podando las rosas cuando vi un coche estacionarse frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. ¿Gregorio? ¿Michelle? Pero no. Era una mujer joven, de unos 30 años, con un niño pequeño de la mano. Se acercó tímidamente. Señora Ramírez. Sí, soy yo. Mi nombre es Nidia. Bueno, esto es difícil de decir. Soy la nueva novia de Gregorio. El mundo se detuvo por un segundo. Él me contó todo. Sobre lo que hizo. Sobre cómo la lastimó. Nidia bajó la mirada. Quería que supiera que él está cambiando. De verdad. Tiene 2 trabajos ahora.
Está pagando sus deudas. Va a terapia. No supe qué decir. No vengo a pedirle que lo perdone, continuó Nidia. Sé que eso es decisión suya. Solo quería que supiera que está intentando. Y que, bueno, que tiene un nieto. Miré al niño. Tendría unos 4 años. Ojos grandes y curiosos. Se llama Bernardo, como su abuelo. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Un nieto. Gregorio había tenido un hijo y nunca me lo dijo. ¿Cuándo? Tiene 4 años. Gregorio y yo estuvimos juntos antes de que conociera a Michelle. Nos separamos. Yo crié a Bernardo sola. Hace 2 meses Gregorio me buscó. Me contó todo. Sobre su vida, sus errores. Quería conocer a su hijo. El niño me miró con esos ojos inocentes. Tú eres mi abuela. Mi corazón se rompió y se sanó al mismo tiempo. Sí, pequeño. Soy tu abuela. Nidia sonrió suavemente. No tiene que decidir nada ahora. Solo quería que supiera. Que supiera que Gregorio está tratando de ser mejor. Por su hijo. Por sí mismo. Se fueron después de unos minutos. Pero ese encuentro me dejó pensando durante días. ¿Podría perdonar a Gregorio algún día? No lo sabía. El daño había sido profundo. La traición cortaba todavía. Pero ahora había un nieto. Un niño inocente que no tenía culpa de nada. Renata me encontró llorando esa tarde. Le conté todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere cerrar esa puerta para siempre. Otra parte recuerda que Gregorio fue un buen niño una vez. Antes de que todo se torciera. No tienes que decidir hoy. Ni mañana. Tómate tu tiempo. Y eso hice. Me tomé mi tiempo. 2 meses después, en mi cumpleaños número 69, recibí una carta. Era de Gregorio. Escrita a mano. Varias páginas. En ella, no pedía perdón. No se justificaba. Solo contaba su proceso. Su terapia. Su trabajo. Su relación con su hijo. Sus arrepentimientos. Al final escribía: no espero que me perdones, mamá. No lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día intento ser el hombre que tú criaste. El que se perdió por tanto tiempo. Te amo. Siempre te he amado. Aunque mis acciones dijeron lo contrario. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Todavía no estaba lista. Pero tampoco la tiré. Pasó otro mes. Renata organizó una pequeña fiesta en mi casa. Invitó a vecinos. A amigas de su club de lectura. La casa se llenó de risas. De calor humano. De gente que genuinamente disfrutaba mi compañía. Miré alrededor y me di cuenta de algo. No estaba sola. Michelle había dicho que terminaría sola. Pero se equivocó. Estaba rodeada de gente. De afecto real. De respeto genuino. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi habitación. Mi habitación. En mi casa. Mi hogar. Pensé en todo el camino recorrido. Desde esa noche horrible cuando volví del hospital y encontré esa nevera divisoria. Desde la humillación. El abuso. La traición. Hasta este momento. Libre. Digna. En paz. Había aprendido tantas lecciones difíciles. Que el amor no puede venir con condiciones. Que la familia no es solo sangre. Que imponer límites no es egoísmo, es supervivencia. Que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Había aprendido que merecía respeto. Que mi vida tenía valor. Que mi bienestar importaba. Y lo más importante, había aprendido que nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Tomé mi teléfono. Escribí un mensaje corto. Gregorio, recibí tu carta. No estoy lista para verte todavía. Pero me gustaría conocer a Bernardo. Formalmente. Cuando tú y yo estemos listos para hablar como adultos. Sin mentiras. Sin manipulaciones. Solo honestidad. Piénsalo. Envié el mensaje antes de arrepentirme. No era perdón. Todavía no.
Tal vez nunca sería perdón completo, pero era un primer paso hacia algo. No sabía exactamente qué, pero era un paso. Su respuesta llegó minutos después. Gracias, mamá. Cuando estés lista. Sin presiones. Te amo. Apagué el teléfono y miré por la ventana. La luna brillaba sobre mi jardín. Las flores que había plantado se mecían con la brisa. Mañana sería otro día. Con sus desafíos, sus alegrías, sus sorpresas. Pero lo enfrentaría desde un lugar diferente. Desde mi fuerza. Desde mi paz. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que la familia verdadera no es la que te hace sentir pequeña. Es la que te ayuda a crecer. Que el amor real no explota. Apoya. Y que a veces, la valentía más grande es simplemente decir, basta. Me acosté esa noche sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. No para volver al pasado. Ese pasado estaba muerto. Sino para construir un futuro. Uno donde yo importara. Donde mi voz fuera escuchada. Donde mis límites fueran respetados. Y mientras me quedaba dormida, sonreí. Porque por fin, después de tanto tiempo, había vuelto a casa. No a una casa física, sino a mí misma. Y esa era la victoria más grande de todas.